Bien, estamos aquí entonces ya después de revisar esta nota, como lo recordó Ivonne, con el doctor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, para preguntarle, pues lógicamente, si está de acuerdo o no con esta medida aprobada en el Congreso de la República. Algunos dicen, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Algunos dicen de que esto podría perjudicar la formación, ¿no?, de autoridades con experiencia, ¿no?, con una mejor visión a futuro, teniendo en cuenta de que en un proceso a veces de 4 años es muy corto, incluso para realizar proyectos a largo plazo. ¿Usted qué piensa? El argumento de los 4 años, que son muy cortos, se utilizaba cuando el mandato de los alcaldes era de 3 años. De 3 años. Y entonces, en la Constitución de 1993 se puso 5 años y después se redujo a 4 años. Recordemos que la reforma constitucional nace como un pedido del Perú profundo a ver hechos de corrupción, en primer lugar, en los gobiernos regionales. Tumbes, Cajamarca, Pasco, Ancash. Y posteriormente se incorpora al ver la corrupción en Chiclayo. Entonces, esto, más que un deseo parlamentario, fue un pedido del Perú profundo de que hasta cuándo vamos a seguir con la corrupción enquistada. ¿Me parece bien que se haya sido aprobado por el Congreso de la República? Sí, me parece bien. Esto permitirá una mayor fiscalización. Alguien me decía, pero el que es corrupto va a seguir siendo corrupto, cierto. Sí, el que es delincuente va a seguir siendo delincuente, sí. El pueblo tendrá que tener mucho cuidado en aquellas personas que elige. Sin embargo, es más fácil auditar una gestión de 4 años de una saliente que una gestión de 20 años de una persona que, estando en el cargo, pone obstáculos a la OSI, al órgano de control institucional en este caso, o si no a la Contraloría General de la República, porque no le proporciona la información correspondiente para que se pueda auditar. De acuerdo, pero esta medida no va a alejar a los corruptos de querer llegar a esos cargos. No, no, de ninguna manera. Lo que tenemos que poner mayor énfasis en cuanto a los controles. ¿Cuáles son los controles? Los regidores, la OSI, el órgano de control institucional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pero ahí también tiene que ver, pues, en el tema de los regidores, también estamos hablando de que la mano de la corrupción también llega hasta esos niveles, ¿no? Inclusive niveles menores. Entonces, no solo es el tema del cambio de la autoridad como cabeza, sino también de todo el equipo que viene con ella. Sí, estamos hablando de un mejoramiento a combatir la corrupción de todo el sistema, porque incluso esto pasa por los partidos políticos. Se va a discutir y se debe discutir la ley de partidos políticos. Y en la ley de partidos políticos se tiene que mejorar la democracia interna, no más invitados, no más personas que compran sus espacios dentro de las listas, no más personas que son exonerados del proceso interno, un militante, un voto. En consecuencia, los partidos políticos realmente deben ser escuelas de la democracia, para que ellos se fortalezcan y con ellos fortalecer el sistema democrático de nuestro país. De acuerdo, doctor, porque a eso iba en realidad mi primera pregunta. O sea, tenemos o le impedimos a una autoridad, que puede ser buena también, ¿no?, a 4 años para que no pueda volver a postular. Pero ¿quién ingresa? Si en la población, en algunos pueblos también, hay mucha improvisación. Por eso decía, de que tal vez esta medida es positiva, ok, pero reforcemos no solo el tema de la fiscalización, tal vez podríamos también aumentar las condiciones, los requisitos para ser autoridad. Por ejemplo, alcalde, primero haber sido al menos regidor, pero aquí no, aquí cualquiera puede ser alcalde, ¿o no es así actualmente en la ley? Cierto, para ser alcalde solamente necesita tener ¿Mayor de edad? Mayoría de edad y ser vecino de la jurisdicción por 2 años. Creo que este rol fundamental le corresponde a los partidos políticos. No hay instituciones, por ejemplo, más allá de grupos especializados y aislados, que se dediquen a la formación de los cuadros de regidores, de alcaldes. En las universidades, ahí donde se enseña Derecho, el curso de Derecho Municipal es un curso electivo, donde en Derecho, es decir, en Administración, Economía, en Arquitectura, en Ingeniería Civil, etcétera. En las otras demás profesiones no se enseñan. Consecuencia, es un descuido de nuestro país y de las currículas para poder formar a nuestras próximas autoridades. Como ante esa ausencia de formación de parte de los entes superiores, ¿quién tiene que cubrir ese vacío? Los partidos políticos, con la meritocracia, la capacitación permanente a aquellas personas que aspiran a ser regidor, a ser alcalde,
a ser ahora consejeros y gobernadores y vicegobernadores. Fortalecer un código inclusive procesal electoral, un código electoral y un código de ética también. Pero por supuesto, lo que sucede es que lamentablemente nuestros partidos políticos no cumplen un rol fundamental dentro de la estructura orgánica del país. Los partidos políticos deben ser verdaderos filtros de las personas que salen elegidas en los cargos. Nosotros siempre decimos, ¿pero quién lo eligió? Nosotros lo elegimos, pero nosotros lo elegimos de lo que nos presentaron los partidos políticos. Y se supone que los partidos políticos lo que nos presentan son lo mejor que tienen. Entonces tenemos que obligarlos a los partidos políticos representados en el Congreso en su gran mayoría a que hagan realmente una modificación sustancial, profunda, donde se fortalezca la democracia. Yo quisiera ponerme del otro lado, del lado de aquel alcalde que ha hecho una buena gestión, que su gestión es impecable, que su gestión es inmaculada con respecto a temas de corrupción, que es una gestión que probablemente pueda articular algunos otros proyectos a más largo plazo, o sea, no en 4 años, sino en 8 o en 12, que va a ser impedida de ser reelegida. ¿No se está atentando contra su derecho? No, y por una sencilla razón. Lo que pasa es que existe en nuestro país una mala práctica de que cada alcalde que llega piensa que va a fundar nuevamente su provincia o su distrito. Y eso es un gran error. Los planes de desarrollo concertados vienen de la concertación con la sociedad civil, con la participación de la sociedad civil. Ahí hay que hacer una modificación en la ley orgánica de municipalidades, que los acuerdos de la sociedad civil, del plan de desarrollo concertado, el presupuesto participativo, que los acuerdos del Consejo de Coordinación Local sean vinculantes. Y al ser vinculantes, el Consejo Municipal los aprueba y la nueva autoridad no los podrá dejar de lado, porque la sociedad civil los aprobó. Entonces, ahí hay un desfase en la Ley Orgánica de Municipalidades que no obliga lo que acuerda la sociedad civil a que la municipalidad lo cumpla. Pero haciendo este ajuste correspondiente, la autoridad que viene estará en la obligación de continuar la obra iniciada por la anterior gestión, porque lo propuso y lo aprobó la sociedad civil en beneficio de su jurisdicción. Ojalá lo hagan, doctor. Y bueno, vamos a pasar al tema de la revocatoria. Antes, una precisión. ¿Es verdad que esta ley aprobada en el Congreso se aplica a las autoridades actuales? Sí, porque es una norma de carácter procesal. Y en consecuencia las normas de carácter procesal se aplica a las autoridades que están en el cargo. No es una norma que esté creando una nueva figura jurídica en nuestro país. Es porque hablaban pues del tema precisamente de la retroactividad, ¿no es cierto? Claro, he escuchado muchos alcaldes decir por el principio de temporalidad y la famosa interpretación auténtica no nos alcanza a nosotros. Hacer una norma de carácter procesal, o sea ¿en qué periodo se aplican las normas de carácter procesal? Se modifica el Código Procesal Civil, se aplica inmediatamente. Se modifica la Ley de Procedimientos Administrativos, se aplica inmediatamente. Pero ¿quién tiene que aclarar este punto? Porque hay mucha confusión respecto a este tema. Yo espero que en la aprobación de la modificación constitucional debería haber una disposición transitoria, es aplicable a las actuales autoridades y en todo caso tendría que hacerse una precisión por parte del Congreso de la República. Bien, doctor, bueno, nos gana el tiempo. Solamente sobre la revocatoria, antes pues se utilizaba estos pedidos, se presentaban pedidos de revocatoria como si fuera una actividad deportiva, ¿no? Sí. ¿Un poco se ha frenado eso, crees? Sí, me parece muy bien, y los que están protestando diciendo que es inconstitucionalidad, que tiene vicios de inconstitucionalidad son los revocadores, por lo cual se va a evitar que haya revocatorias por encargo y delivery. Lo que se está haciendo es que se fortalezca la ley de revocatoria y a mí me parece bien. Yo creo en la institución de la revocatoria, yo escribí un libro sobre el particular, pero sin embargo, cuando llegó a Lima nos dimos cuenta que tenía grandes vacíos esta norma y había que corregirlos y se están corrigiendo y me parece muy bien. Muchas gracias al doctor Julio César Castiglione, especialista en temas municipales, que nos acompaña. Así es. Bueno, el pueblo en realidad tiene el poder en sus manos. Claro que sí, es una campaña además que ha iniciado RPP Noticias para recabar las opiniones, la propuesta de los ciudadanos y también lógicamente apoyados y respaldados por las autoridades y especialistas. 7:57, Gerardo, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva.